Quiero comenzar con esta cita en Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, no son cosas materiales, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, son cosas espirituales. Yo le puse por título a esta predicación, los valores y principios del reino de Dios. Los valores y principios del reino de Dios. Los valores y principios del reino de Dios son diferentes y totalmente opuestos a los valores y a los principios humanos, terrenales, a los de este mundo. Son totalmente diferentes. Los de este mundo tienen su base, la mayoría, en la soberbia, la vanidad, el orgullo. Sus logros de estos valores humanos son la abundancia, la riqueza, el prestigio, el reconocimiento, los halagos, el poder, la autoridad, etc. En el reino de Dios, pues difiere totalmente esto, es opuesto totalmente, opuesto totalmente. Se basa en la humildad, la misericordia, la justicia, que todo esto pues no es tan popular como los valores del mundo, no es atractivo, no es tan halagador y va totalmente en contra y opuesto a los parámetros y principios de este mundo. Se oponen totalmente entre sí. Quiero yo basarme en esta mañana en Mateo 20, versículo 17 al 24. Este pasaje le antecede parábolas o semejanzas al reino de Dios. Está todo hablando de lo que es el reino de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Primeramente yo quiero ver, y le sigo leyendo en el versículo 20 al 24. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. 22 dice, entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Quiero tratar este primer punto de la búsqueda y el afán humano. La búsqueda y el afán humano. Aquí en este pasaje encontramos una petición de una madre muy preocupada, una petición de una madre de 2 discípulos, lo que nombra aquí la palabra de Dios. Esta madre quiso asegurar el futuro, la posición de sus 2 tiernos hijos, de sus chiquitos.
ya ve cómo son las madres, que muy preocuponas, muy adelantadas a las cosas, y pues le hace una petición a Jesús para sus polluelos. Y yo le pregunto, pues no sé de dónde viene esta petición de esta mujer, porque pues se atrevió mucho. O sea, yo sé que como madres, pues se preocupan mucho de todas las cosas, ¿no? Y más por sus hijos, de todo, de todo. Quieren asegurar cosas para ellos de los que sus hijos todavía no ven y pues las mamás son así, ¿no? Y esta mamá pues no era diferente a todas las mamás normales, y igualmente se quiere adelantar a algo y pues está preocupada por sus hijos, no sé por qué, no sé si se preocupaba porque, no sé, por su destino, por su carrera, por sus logros, pero a final de cuentas ella se adelanta y hace una petición al Señor Jesús. Aquí pues esta petición de esta mujer, pues su base no está realmente en lo que es el reino de Dios. Su base más bien está en su anhelo, está en su preocupación, está en su ambición, está en su codicia, está pues en lo que ella está pensando del futuro acerca de sus hijos. Lo grave de esta petición es que está haciendo una petición de un contexto espiritual en un contexto totalmente terrenal, en un contexto totalmente humano. Como yo le nombraba estos valores humanos, pues es ambición, es egoísmo, es soberbia, es orgullo, es riqueza, es prestigio. Y haz de cuenta, esta base, esta petición la hace fuera del contexto espiritual, y sobre este contexto que pues hay de alguna manera pues como que simple y sencillamente no checa. Es como una incongruencia, una falta de entendimiento de esta mujer de lo que está pidiendo. ¿Por qué? Porque está pidiendo algo espiritual, pero con algo totalmente terrenal, humano, algo totalmente que pues simple y sencillamente no está dentro de los propósitos de Dios. De hecho, el mismo Jesucristo le dice, pues no, esto, pero en mí no está darte y otorgarte esto. O sea, creo que el Señor Jesús fue muy, muy decente, muy tranquilo, fue muy ecuánime en esta petición, sabiendo que la mujer estaba totalmente fuera de lugar, pero totalmente fuera de lugar. Y al final de cuentas nadie la detuvo, ¿no? Ni sus propios hijos. Espérate, mamá, no hagas esto porque nos vas a poner en mal. No, al final de cuentas la mamá hizo esta petición incongruente por estas dos cosas que ya les digo. Algo espiritual en el contexto terrenal, en el contexto humano, y que a final de cuentas pues eso lo hace incongruente totalmente. ¿Usted cree que ella estaba pensando en cosas espirituales cuando hace esta petición? ¿O ella estaba pensando en los propósitos de Dios? ¿O ella verdaderamente quería beneficiar al reino con esto? Sino simple y sencillamente, pues en su parte humana, esta mujer, en su parte de madre, hace esta petición. Esta petición es una petición aspiracional, ¿sí? Es una petición aspiracional. Según el versículo 21 dice, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo cada vez que lo leo, o sea, se me hace más, o sea, más fuerte. Dice, ordena, ordenándole que ordene, o sea, pues esta petición. Y esta petición es una petición aspiracional. ¿A qué me refiero con esto? La madre de estos dos discípulos
aspira no solo a un mejor puesto, a una mejor categoría, a un mejor nombramiento. Esta mujer está aspirando a lo máximo, al lugar más alto. ¿Usted sabe quién está a la diestra del Padre? El lugar más alto. Ella estaba aspirando, o sea, antes de que le ganaran, por encima de todo, que los pusieran, haz de cuenta, por si las dudas, o sea, hasta lo más alto. Y el lugar más privilegiado del reino de Dios, ¿dónde es el lugar? Le pertenece a Jesucristo. Pero esta mujer pide, o sea, por eso le digo una petición aspiracional, o sea, el mejor puesto, el mejor lugar, la mejor categoría para sus dos hijos en el reino de Dios, sabiendo que esto, ¿qué les otorgaría a sus discípulos, a sus hijos, a los discípulos? Según su contexto, su razonamiento, ¿qué les otorgaría? ¿Cómo? Poder de asegurar su futuro según su contexto. Ajá. Estatus. Por encima de todos los demás, ¿no? Que realmente ahí estaba su mentalidad. O sea, por encima de todos los demás. Pues les iba a dar autoridad, poder, reconocimiento, todo lo que ustedes comentaron, prácticamente un lugar y una posición muy privilegiada y con muchos beneficios, según ella. ¿Sí? Esa petición aspiracional. O sea, por eso, pues, de alguna manera, pues, según ella, estaba como que lanzándose de una vez con todo. De una vez con todo, así. Pues, no se guardó nada y le dice esto, antes de que me ganen, antes de que se me adelanten, pues ordena que estos dos hijos, o sea, ya para cuando alguien quisiera, ¿qué crees? Pues que ya están los dos hijos o estos dos discípulos y ya les ganaron. O sea, como si se moviera, o sea, en esta corrupción humana. Yo le estoy llevando a esto, pues de alguna manera, totalmente irracional dentro del contexto correcto. Totalmente irracional. ¿No lo cree así? O sea, porque el reino de Dios tiene sus principios y tiene sus valores bien definidos y bien establecidos. Y conforme a esto, pues no tiene nada que ver, o sea, realmente con esto. Pero ahorita vamos a ir a la realidad de esto, ¿no? La reacción de los discípulos, versículo 24, dice, cuando los 10 oyeron esto, ¿qué dice? Ching, y nos ganaron. ¿Qué dice? Se enojaron contra los dos hermanos, ¿por qué no pararon a la mamá? ¿Por qué no pararon a esta señora? O sea, se dejaron que se fuera y estos hombres se enojaron, se indignaron. ¿Por qué se enojaron y por qué se indignaron? ¿Por la incongruencia? ¿Por la insensatez de la petición? ¿Por el desconocimiento y la ignorancia? ¿Por que estaban afectando los valores del reino de Dios? ¿Porque estaban atentando en contra de la verdad? ¿Por eso se enojaron? No, no fue por nada de eso. ¿Sabes por qué se enojaron? ¿Usted por qué se imagina que se enojaron? ¿Por qué qué? Porque tenían los mismos pensamientos, tenían lo mismo, pensaban lo mismo. Exacto. Pero ya se les había adelantado. Sí, o sea, sí, o sea, está aquí, pero o sea, nos ganó. O sea, ellos se enojaron, o sea, porque yo creo que ya había esa disputa entre ellos, de quién era el consentido, de quién era el mayor, esa competencia. O sea,
de quién es el brazo derecho de Jesús, o quién es el preferido, quién es el que le sirve más, o quién es el que tiene más atributos o más características, o sea, para Jesús, o quién es su secretario, o quién, o sea, quién realmente es el apoyo verdadero de Jesús. Pero pues no, o sea, no fue porque, más bien fue porque se les adelantaron, porque ese lugar también lo querían ellos, también lo querían ellos, también lo querían ellos, también lo buscaban ellos. O sea, estaban en el mismo nivel de pensamiento, en el mismo nivel de inmadurez, en el mismo nivel de incongruencia, en el mismo nivel de la incomprensión de los valores y principios del reino de Dios. O sea, por eso se enojaron, no se enojaron porque estos amigos van a afectar el reino de Dios, no se enojaron por eso, no se enojaron porque estaban atentando en contra de la verdad de Dios, no se enojaron por cuestiones espirituales, porque a lo mejor el que se debe haber molestado era el Señor Jesús. Sin embargo, ve la respuesta que da el Señor Jesús a esta mujer, sabiendo que estaba totalmente fuera de contexto esta petición. No sé si hasta ahí vamos bien, ¿sí? Esa es una base para lo que sigue. Viene el choque con la esencia y los valores, y principios del reino de Dios. El choque con la esencia y los valores y los principios del reino de Dios. Yo quiero decirle cuál es la esencia y los valores del reino de Dios para que vea la incongruencia y la insensatez de todo esto. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el valor? ¿Cuándo la sustancia de las cosas del reino de Dios? Versículo 17 al 19. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Este es el reino de Dios. Esto es el reino de Dios. O sea, ellos iban a Jerusalén sabiendo el Señor Jesús que lo estaban esperando. Sabiendo el Señor Jesús que lo iban a apresar. Sabiendo el Señor Jesús que lo iban a escarnecer. Sabiendo el Señor Jesús que en Jerusalén se esperaba su destino. La esencia del reino de Dios es que Él Él daría su vida en rescate por otros. Esa es la esencia del reino de Dios. Él entregaría, Él daría, Él ofrecería su vida en rescate por otros. Entonces, ¿cuál es la esencia del reino de Dios? Es entregar, dar, ofrecer, sacrificar, que son valores totalmente diferentes a los humanos. ¿Qué estaba pidiendo esta mujer? Dame, ponle, o sea, ponlos, que ellos sobresalgan, que ellos estén por encima de... Y sin embargo, aquí, en estos versículos nos está mostrando la esencia y los valores y la sustancia del reino de Dios es dar su vida, entregar su vida voluntariamente, ofrecer su vida ¿por quién? Por todos los demás. Esa es la esencia del reino de Dios. Ojo, dar, ofrecer, entregar, sacrificar. No sé si usted sabía eso. Por eso, haz de cuenta, yo le comencé diciendo que los valores del mundo y los valores del reino se oponen totalmente. Porque los valores del reino buscan, quieren, o sea, demandan. Y los valores del reino de Dios, ¿qué es? ¿Qué es? Dar, ofrecer, entregar su vida. El que entra al reino tiene que saber que ahora su vida está para
para dar, para entregar, para ofrecer, para sacrificar. Quien está en el reino y no sabe la esencia y los valores y los principios del reino, seguramente está teniendo un choque muy fuerte dentro del reino de Dios. Es que, Señor, yo te he pedido, es que, Señor, lo he demandado, es que, Señor, lo he buscado, es que... Está bien, pero a final de cuentas la esencia del reino de Dios es dar, ofrecer, sacrificar. Por eso se opone totalmente. El mundo busca esto, ser reconocido, tener gloria, tener fama, tener esto. Y aquí los valores del reino se oponen totalmente y es dar, ofrecer, sacrificar. Por eso se contraponen totalmente. Y fíjate, la petición de esta mujer no son días después de lo que está diciendo Jesús. No son semanas, no son meses. Haz de cuenta, está hablando algo Jesús y casi lo interrumpe y le hace esta petición. O sea, es en el mismo momento que está diciendo el Señor Jesucristo lo que le esperaba. ¿No es incongruente totalmente? O sea, es como si estuviera hablando y esta mujer estuviera pensando y no escuchó todo lo que estaba diciendo el Señor Jesús, que en Jerusalén lo estaban esperando para ser martirizado, para ser juzgado, para ser sacrificado. Y haz de cuenta, no oyó nada y hace esta petición. ¿Qué le parece? Falta de entendimiento, falta de congruencia, falta de sensatez, falta de conocimiento de lo que es el reino de Dios. Jesucristo entregaría su vida, daría su vida, sacrificaría su vida en rescate por otros. Uno de los principales principios del reino de Dios es esto: entregar, ofrecer, dar. No es sacar provecho, no es beneficiarse, no es que todo se acomode a mí, a mi necesidad, es todo lo contrario. Por eso, pues, se opone totalmente. Mire, quiero leerle en Mateo capítulo 10, 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. Totalmente, haz de cuenta. Dice, el que cree que ha encontrado su vida, dice, la está perdiendo totalmente. En muchos aspectos y en muchas facetas. Ya conseguí esto, ya conseguí esto, ya conseguí esto, ya conseguí esto. Ya haz de cuenta, lo que no tenía ya lo tengo. Dice, el que cree que haya su vida, ¿qué dice? La va a perder. Independientemente de lo que diga la palabra, la realidad habla de la humanidad, ¿sí o no? La realidad habla de la humanidad. A lo mejor no veamos la palabra, sino veamos la realidad de la parte humana. Los que creen que han encontrado, la están perdiendo totalmente. La están perdiendo totalmente. Haz de cuenta, están invirtiendo en cosas que no deben. Se afanan y se afanan y se afanan y se afanan y se afanan. Y están, haz de cuenta, invirtiendo toda su energía, todo su esfuerzo, todo, haz de cuenta. Y al final de cuentas, la palabra de Dios dice, estás perdiendo tu vida. Estás perdiendo tu vida. Y la mujer, haz de cuenta, digo, habla este discurso Jesús y no lo escucha. O sea, es como estar aquí sentado y recibir esto y al final de cuentas es volver a eso que te tiene tan cansado, tan agotado, tan, haz de cuenta, abrumado. O sea, que no te deja estar aquí. Estás aquí, pero no estás aquí. Porque estás tan cansado, tan abrumado. O sea, dices, la carga y el peso de las cosas del mundo. O sea, estás perdiendo la vida. Y el que pierde su vida por causa de mí, o sea, aparentemente para muchos nosotros estamos perdiendo el tiempo. Recuerdo mucho de una persona
cuando nosotros empezamos a entrar dentro del Evangelio, ya pues empezamos a ir cada domingo a la iglesia, y era un tío. Y ese tío dice, en vez de que estén trabajando, en vez de que estén haciendo algo productivo, en vez de que realmente aprovechen ese día, están perdiendo el tiempo ahí en ese lugar. Para muchos es perder el tiempo, pero dentro de la palabra y dentro de la realidad de muchos cristianos, dice aquí, hallaron su vida, encontraron la razón de su vida, encontraron el propósito de su vida, encontraron realmente el destino de su vida. Valores totalmente diferentes, ¿no? El que piensa que ha ganado, perdió. Y el que piensa que está perdiendo, ¿qué dice? Ganó. Esos son los valores del reino que se oponen totalmente. Mire, otro valor, Hechos 20:35. Espero que usted no sea de esas personas que están totalmente agotadas aquí y están afuera dándole todo y aquí vienen a reposar, pero a reposar. Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Estos son los valores del reino. Yo digo, o sea, ¿esto es lógico? Fuera del contexto del reino de Dios. O sea, aquí dice, cuando uno está dando, está perdiendo, ¿no? Dentro del contexto natural o humano. Cuando uno da, se das de cuenta yo te doy, o sea, dices, pues prácticamente me quitaste. Pero aquí en los valores del reino dice, más bienaventurado, más dichoso, más pleno es el que da que el que recibe. Por eso te digo, o sea, este es un choque de valores y principios. Es un choque de valores y de principios. ¿Sí? La petición de esta mujer contrasta totalmente con los valores y los principios del reino de Dios. Su mentalidad, sus deseos, sus ocurrencias, haz de cuenta, van totalmente en contra de todos estos valores que yo les estoy comentando del reino de Dios. Y a final de cuentas, o sea, yo te digo, ella está expresando realmente la esencia de su vida al hacer esta petición, pero de alguna manera se está contraponiendo a todos los valores del reino de Dios. Mire, los valores, hay una gran problemática cuando se quiere concebir correctamente los valores del reino de Dios. Los valores del reino de Dios no entran dentro de la lógica y razón humana, no entran, no caben. O sea, haz de cuenta, en el contexto humano, si alguien te dice esto, porque es mejor dar que recibir, ¿qué empieza a pensar tu mente? Eso que usted está pensando ahorita. ¿Qué empieza a pensar? ¿Cómo? O sea, dar el diezmo, o dar esto, o dar el otro. O sea, dices, pues, o sea, aquí, o sea, yo vengo a que me den, yo vengo a recibir, yo vengo a que me pongan, yo vengo a todo esto. Los valores y principios no entran dentro del reino de Dios. Del reino de Dios no entran dentro de la lógica y la razón humana. Es, haz de cuenta, imposible que esto se pueda entender en esta parte natural, porque a final de cuentas causa un choque, causa un cortocircuito totalmente. O sea, se contrapone con toda la ideología y toda la formación humana que llevamos, porque desde chicos nos impulsan a eso, ¿no? Naturalmente, o sea, ni siquiera nos enseñan, nos impulsan a esto, a esto, a esto, a esto, y viene esta palabra, o sea, porque mejor es dar que recibir, o sea, no se puede.
No se puede concebir esta lógica espiritual en esta lógica humana. No se puede concebir. No la acepta simplemente, la cuestiona. La cuestiona totalmente. ¿Y es normal que la cuestione? Le pregunto. Es normal que la cuestione. Por toda la formación y por toda la ideología que nosotros tenemos natural, es muy normal, haz de cuenta, que cause un choque y que cause un cortocircuito. Es normal totalmente. Mire, en primera, y le voy a decir por qué no va a entrar, primera, que seguramente esta cita usted ya la sabe, primera carta a Corintios capítulo 2, versículo 14. Y esta es una verdad que dice aquí la palabra de Dios. ¿Por qué causa ese conflicto, ese choque o ese cortocircuito estos valores del reino? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué? Son locura. O sea, y es normal. ¿Cómo? ¿Cómo que es mejor dar? ¿Cómo que es ofrecer? ¿Cómo que es sacrificar? ¿Cómo? O sea, no entra dentro de esta lógica y esta razón. Dice, porque para él son locura. ¿Y qué dice? Y no las puede entender. O sea, en esta parte natural no se puede entender estos principios, no se pueden entender. ¿Por qué? Porque luego la razón y la lógica salen ante esto. O sea, de hecho muchos científicos cuestionan toda esta verdad de Dios porque la cuestionan ¿desde qué parte? Desde la parte humana, desde la parte natural. Desde esa parte la cuestionan. O sea, muchos, haz de cuenta, transquiversan lo que es la verdad de Dios. Dices, pues, ¿cómo en la iglesia les piden hacerse más pobres y no aspirar a cosas? Y no, eso no dice la palabra de Dios. No está diciendo que los seres humanos deben ser mediocres. No está diciendo la palabra de Dios que sean ignorantes. La palabra de Dios no está diciendo tampoco que no alcancen bienes o que no se alcancen cosas materiales, porque esas son las añadiduras según la palabra. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas las cosas vendrán por añadidura. O sea, no está diciendo, abstente de esto, no busques esto, o sea, separa de esto, ahora haz esto, o sea, renuncia a todo esto. No está diciendo todo esto. Entonces, esa gente, o sea, hace una mala comprensión, pero la comprensión que ellos tienen de estos principios es desde su parte natural, que se les hace, ¿qué? Locura. Está fuera de sí todo esto. Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Estos principios y estos valores, ¿cómo se han de discernir? ¿Cómo se van a aceptar? Espiritualmente. ¿Sí? O sea, no en este contexto, sino en el contexto espiritual. Espiritualmente cae esta verdad de este principio, porque es mejor dar que recibir. Entonces vas a ver la bendición de el dar antes que recibir. ¿Sí? Pero para esto, o sea, para que alguien sea espiritual, hay un principio fundamental en Juan 3. ¿Cuál es ese principio fundamental? Nacer de nuevo, espiritualmente. Para que pueda entrar a la dimensión espiritual y para que, oye, ¿y por qué los hijos del reino dan, diezman? ¿Por qué, haz de cuenta, sacrifican su dinero, su tiempo, su esfuerzo en cosas, o sea, como las que se hacen aquí y en otros lugares? Los naturales no lo entienden, ¿no? Porque hasta luego dicen o hablan como que los están engañando, que les están lavando el cerebro y que tanta cosa, porque lo ven desde esa perspectiva. Pero ya cuando haz de cuenta lo ves desde la perspectiva correcta espiritual, entonces ves la bendición de los principios y de los valores del reino de Dios, que son una verdadera bendición. Encuentras la verdad de lo que está diciendo la palabra, porque mejor es dar. Bienaventurado es el que da y no el que recibe, porque más bien
dar y no recibir. Encuentra la plenitud de esa verdad y de ese principio en eso. Fíjate que hay mucha gente, y gracias a Dios hay gente que se puede dar testimonio, que es muy dadora. ¿Y cómo es bendecida esa gente? Es muy bendecida esa gente. O sea, ¿cómo? O sea, da y parece que le están dando. Da y obtiene y obtiene. O sea, muy bendecida porque ha encontrado realmente el punto de la bendición en estos principios. En la forma natural, estos principios no caben, no entran, no, o sea, simple y sencillamente chocan y hacen un corte. O sea, debe ser de la manera correcta en la forma espiritual. Termino con este punto. Los valores humanos y los parámetros del reino difieren totalmente. Versículo 25 al 28 de Mateo 20, por favor. Hay gente que se está metiendo, o sea, en estas cuestiones humanas, materiales, con todo. Y al final de cuentas, pues está recibiendo la retribución de todo eso. Angustia, pesar, desilusión, ambición, egoísmo, o sea, pero con todo, o sea, y ahí es donde dice la palabra, la está perdiendo, y no se dan cuenta, y aunque a veces se dan cuenta, ya no se pueden detener. O sea, y van, y siguen, y haz de cuenta, y un hijo del reino, pues vive muy diferente a ese tipo de personas. Versículo 25 al 28 de Mateo 20. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes, poderosos, ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. ¿A quién se refiere entre vosotros? A los hijos del reino de Dios. A los hijos del reino. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué dice? Totalmente diferente. Y dice el versículo 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿qué dice? Será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para, ¿qué? Dar. Para dar, para ofrecer, otra vez dice, su vida en rescate. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dice, dio, ofreció, sacrificó a su Hijo. Los estándares establecidos en la humanidad, según el versículo 25, es señorear, gobernar, hacerse poderoso, para poder estar encima de otros, que era lo que estaba pidiendo esta mujer. Este es el éxito humano, recibir todo reconocimiento, la gloria de otros seres humanos. Esto es realmente el estándar humano y normal. Es muy normal lo que aquí establece el Señor Jesucristo en el versículo 25. El que tiene poder, el que tiene autoridad, el que se enseñorea, eso es, haz de cuenta todo esto. O sea, buscando los privilegios y los beneficios de todo esto. Lamentablemente muchos quieren ser gobernantes, ¿para qué? Para servir. Para beneficiarse de todo eso. ¿Sí? Sacan la charola, pásenle jefe. ¿Sí? Sacan, haz de cuenta, su insignia y dejan de, bueno, no me puedo meter en eso, ¿no? Pero dejan de pagar lo que tienen que pagar o de hacer lo que tienen, y los que deben respetar la ley violan toda la ley con esas insignias. ¿Por qué? Porque son gobernadores, porque son potestades, porque son autoridades, y lamentablemente, humanamente, muchos buscan esos lugares para beneficiarse. No son servidores públicos, sino
viene para que los públicos les sirvan a esos servidores. O sea, contrasta totalmente y para eso se busca lamentablemente los lugares prominentes, como lo dice aquí en Mateo 20:25, estos lugares para ser reconocidos por los demás. Los parámetros y estándares del reino son totalmente diferentes. Versículo 26 al 28, el que quiere hacerse grande, ¿qué dice? El que quiera tomar un lugar prominente tiene que ser el servidor de todos los demás. El que quiera ser el primero será el servidor de todos, porque ese es el ejemplo principal de los valores del reino de Dios. Los parámetros y estándares del reino son totalmente opuestos a los del mundo, los de la humanidad. Estos son principios y valores del reino establecidos por Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? No vino para ser servido, sino a servir. ¿Fue congruente con sus palabras? El que quiera ser el primero será el servidor de todos. Mateo 26:16 dice, así los primeros, ¿qué dice? Serán los últimos, los postreros. Y los postreros serán los primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esas son, te digo, todos los valores establecidos que dentro, otra vez te digo, de esta parte humana no se va a poder hacer y no se va a poder lograr. O sea, mala noticia. Los valores humanos se han metido a la iglesia de Dios. Porque buscan los lugares para servir. Buscan los lugares para ser servidos, para beneficiarse de todo eso. Hay gente que se enorgullece y dice, ya me dieron una casa, ya me dieron una casa, ya me dieron otra, y ya me dieron 2 coches, y ya, o sea, pues según los valores del reino es lo opuesto, ¿no? Es servir, no beneficiarse, es dar, es apoyar, es ayudar, es sacrificar, es ofrecer, no beneficiarse de todo eso. Y hay gente que está buscando los lugares dentro de la iglesia para recibir la gloria, para recibir reconocimiento, para recibir poder. Si a mí me ponen de dirigente entonces ya puedo mandar a todos estos. Para eso buscan los lugares. Para qué bien lo estás haciendo. O sea, pero haz de cuenta, mala noticia porque aquí no hay reconocimiento. ¿El reconocimiento para quién es? Cuando hay una verdad real para Jesucristo. ¿Usted se acuerda de Pablo y Bernabé cuando sanan a un cojo de nacimiento, dice la palabra de Dios? Y que les dice el pueblo, dioses han descendido aquí a la tierra. ¿Y qué hicieron Pablo y Bernabé? ¿Recibieron el reconocimiento? ¿Recibieron la gloria? ¿Recibieron realmente, o sea, el tributo que les estaban dando? O sea, si fuera eso, pues ya lo hicieron. ¿Por qué? Porque la gente estaba reconociendo algo que ellos estaban haciendo. Si fuera eso, ya lo hicieron. Pero hicieron todo lo opuesto porque sabían los valores y porque verdaderamente tenían una verdad muy establecida del amor y de la gracia de Jesucristo en sus vidas. Rechazaron totalmente eso. Lo rechazaron cuando está bien establecida una verdad del reino de Dios. Se rechaza todo eso. No se busca eso. Muchos están buscando, haz de cuenta, ampliar cosas. ¿Para qué? ¿Verdaderamente para el reino de Dios? Para ser reconocidos. El orgullo de los judíos, ¿sabes qué era? El templo de Jerusalén. Era su orgullo y muchos están buscando lugares de ese tipo que es su orgullo.
Mira qué construcción, mira qué edificio, mira qué acabados. Haz de cuenta, ni entres porque los vas a ensuciar. No te sientes porque los vas a echar a perder. O sea, esa gente no puede entrar a lugares inhóspitos. ¿Por qué? Porque ¿cómo la casa de Dios puede estar así? Tiene que estar como la de Salomón. Puro oro el hombre le metió a esa casa. Totalmente incongruente a las cosas del reino de Dios. Lamentablemente ahora se está buscando esa aspiración. Igual haz de cuenta que la petición de la mujer, esas cosas aspiracionales, un ministerio poderoso, un grupo poderoso, un lugar poderoso, un ambiente, o sea, pero a final de cuentas, honestamente, sale de todos los parámetros y los estándares del reino de Dios. Cumplir los principios y los valores del reino de Dios, hay que estar bien plantado y bien cimentado. ¿Cómo se hace esto para cumplir estos valores del reino de Dios? Tener el carácter del hombre que los estableció. Tener el carácter de Cristo. Toda esa esencia, toda su mentalidad, toda su personalidad. Realmente para que verdaderamente se sepa, o sea, la bendición de dar, la bendición de ofrecer, la bendición de servir. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, servidor, pero luego ponía esclavo. Porque haz de cuenta, él estaba bien plantado, bien cimentado y porque tenía el carácter de Cristo. Porque haz de cuenta, todo haz de cuenta lo que él dio, lo dio por causa. Dice, yo me hice pobre para alcanzar. Yo me hice sabio para alcanzar. Yo me hice necio para alcanzar. Yo me hice, pero siempre era dar. Veas de cuenta en la palabra de Dios, los siervos de Dios. Ve a Eliseo, ve a Elías, ve a Moisés. Nunca se cuenta acapararon. Nunca fueron en búsqueda de eso. Sacrificaron, dieron, sirvieron, pusieron. Muchos dieron su vida por esto. ¿Pero por qué? Porque la verdad espiritual la tenían bien sembrada y bien establecida. ¿Sí sabe cómo murieron los apóstoles? ¿Cómo murió Pablo? ¿Murió Pablo decapitado por delincuente? Dio su vida por causa del reino. Murió Pedro crucificado invertidamente. ¿Por qué? ¿Por delincuente? Porque a los crucificados eran los delincuentes. Murió pero eso es tener el carácter de Cristo, tener los valores bien cimentados, el por qué y el para qué estamos aquí. Cuando no se tenga realmente la madurez y el carácter de Cristo en lo que se está haciendo, exigimos, demandamos peticiones. Es que aquí no hay amor. Da amor tú. Da amor. Es que aquí no hay amor. Oye, ¿por qué no hacen alimentos diferentes? Porque esos en mi dieta no entran. Señor. Cosas especiales, o sea, cuando realmente, o sea, no se ha entendido las cosas del reino de Dios. Si no se entienden las cosas de iglesia, mucho menos creo que las cosas del reino de Dios. Pobres hermanas de los alimentos, ¿cómo sufren? Con estas ideas tan sensacionales, personales que les dan. Le voy a decir, y esto sí fue cierto. No le estoy inventando. Una ocasión llegó un matrimonio a Yatezontle y que me da una sugerencia, muy buena sugerencia. Dice, oiga hermano, ¿por qué no le dice a los de alimentos que hagan cosas aguadas, o sea, cosas caldosas, o sea, no aguadas de los aguados, cosas caldosas?
no podemos hacer cuenta de eso, sino según lo que pues ellos vayan definiendo qué van haciendo. ¿Y qué cree al próximo domingo que pasó? Ya no fueron. ¿Sí? O sea, ¿sí me entiende? O sea, no se entienden cosas realmente porque no se entienden. No se entienden. O sea, yo no vine para ser servido, dijo el Señor Jesucristo. ¿Vine para qué? Para servir, para dar, para ofrecer, para sacrificar. Este es el testimonio verdadero de los hijos del reino. No sacar provecho, no beneficiarse de, porque ya, haz de cuenta, tengo un micrófono, ahora ya tengo potestad y autoridad, y ahora que me vean, o sea, haz de cuenta, por debajo. Si está pasando eso, créeme que es lo peor que ya está haciendo una persona. Está pues como la petición de esta mujer. Lamentablemente, otra vez les digo, muchos a través de esto están buscando ese beneficio personal. Yo le he comentado de algunos pastores que ya no quieren que les llamen pastores, ahora quieren ser apóstoles, como si el nombre te diera el grado o te diera el servicio. Para mí es de cuenta lo que dice el apóstol Pablo, el ser servidor, o sea, concientice dentro de esa palabra, dentro de lo que es el reino de Dios. Para mí el ser servidor son unos zapatos muy grandes de llenar. El ser servidor, así como lo está diciendo el Señor Jesucristo. Como para merecerse ese título de servidor o de siervo, conforme al contexto de Jesucristo, es muy grande. Como si el nombre te diera realmente la función o la verdad. Igual, una vez un pastor me comentaba y se quejaba y decía, es que ahí en la iglesia no me respetan. ¿Por qué? Porque no me dicen pastor. Otra vez, o sea, se reduce a todo esto. Realmente el servicio no depende del título, no depende de esto, no depende de esto, sino depende de tener el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. No vine para ser servido a servir. Piénselo. Si usted se quiere beneficiar a lo mejor en los ejemplos malos que yo le estoy dando, y lamentablemente ahí está mostrando la inmadurez o la inconsciencia de lo que representa este lugar, yo no le voy a decir recapacite, porque al final de cuentas no creo que recapacite. Porque para realmente entender las verdades, estas se entienden espiritualmente. Fíjate que, o sea, y le comento porque la palabra de Dios lo dice aquí según Jesucristo. Sí, viéndolo humanamente, el ministerio es muy ingrato. El buen ministerio es muy ingrato, viéndolo humanamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes que dar, tienes que sacrificar, tienes que disponer, tienes que sufrir, tienes que padecer, tienes que sacrificar muchas cosas por llevar correctamente el ministerio. De la otra forma es muy atractivo, por eso muchos lo buscan, es muy atractivo que me estén dando, que me estén dando, que me estén dando, que me estén dando. Ahí no hay bendición, déjame decirte, no hay bendición. Vamos a tomar la Santa Cena en esta tarde, pero antes vamos a adorar y después de que adoremos van a repartir los elementos.
basta solo con decir, no es suficiente solo con querer ser, es necesario morir. Así es. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir.